está precisamente con nosotros nuestra invitada, alguien que usted deseaba ya ver, que le extrañamos después de que se fue de vacaciones. Y pues bueno, la doctora Luisa López Madueño está con nosotros. Doctora, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenida. De vacaciones. ¿No era de vacaciones? Bueno, es por ejercicio. Sí, fue por salud. No, yo me refería a la otra etapa. ¿También por ejercicio? También. Fue terapéutico, perdón, por una ausencia terapéutica. Pero la verdad es que el tema que tenemos el día de hoy es un tema muy serio, porque cuando nos enfrentamos a la pérdida de un familiar, platicábamos fuera del estudio, cuando nos enfrentamos a la pérdida de un familiar por deceso o muerte, en circunstancias como un accidente o una enfermedad, resulta devastador para la familia. Ahora imagínese llevar esto al extremo de cuando esta pérdida es ocasionada por la muerte de un familiar, pero por suicidio, porque decidió el familiar quitarse la vida. Hay muchísimas cargas que se generan en torno a sus familiares, sentimientos de culpa entre ellos. ¿Cómo hacerle frente a esta situación? Créame que no lo sabemos y por eso la tenemos aquí. Doctora, pues dinos, por favor. Pues yo creo que la forma más dura de enfrentar, más difícil de todas las muertes posibles, si la de un hijo es contra la naturaleza, esta yo creo que es peor porque estamos hablando cuando quien lo comete fue de una forma intencional. Claro. ¿Sí? Definitivamente que tenía problemas, había tristeza de por medio, etcétera, pero al fin y al cabo los familiares son los que se quedan viviendo con un duelo llenos de preguntas, ¿sí? Sintiéndose traicionados, sintiendo una autoestima bajísima de que yo no fui capaz de hacerte sentir amado o que no era suficientemente importante para ti como que has cometido esto y te has atrevido a dejarnos solos. ¿Sí? Son muchísimas preguntas las que suceden alrededor entonces de la familia que se quedan sin responder y es una de las principales cosas que hay que hacer, aprender a vivir con las dudas, con dudas que ya no se te van a responder, con conflictos que a veces también dejan ahí sin arreglar. La persona en su intento de evadir la realidad no le importa nada y a veces no dejan las cosas resueltas, dejan a familias con problemas económicos, desamparados, con muchísimas cosas más, porque era precisamente parte a veces de lo que estaban huyendo, o situaciones emocionales con las que tiene que aprender a lidiar la familia porque la vida continúa. Entonces, continúa, pero también tienes un duelo que no sabes qué hacer con ello. Entonces, de lo primero que hay que hacer es tratar de elaborar y de reconocer esas emociones que, aunque sí era tu familiar y lo amabas, primero tienes que reconocer que hay un gran coraje, ¿sí? Que son las primeras que se viven. Si no así en otro tipo de muertes, en esta lo natural es que tú tienes mucho coraje hacia la persona, mucho dolor, mucha tristeza, mucho enojo ante por qué hiciste eso. Te clavas en el porqué. Entonces, primero, antes de evadir de cómo es posible que voy a sentir esto contra esta persona, sé que estaba enfermo, que estaba mal, reconocer que tienes esas emociones para irlas depurando poco a poco y resolver en la forma natural que es un duelo. ¿Podrían sentir culpa en algún momento dado los familiares? Sí, porque no te diste cuenta, porque no hiciste nada, que no hiciste tú para evitar eso, que no fuiste capaz de hacer, de dar. Por supuesto que viene la culpa y, como te decía, la sensación de que la persona te ha traicionado. Y bueno, ¿cuál es lo primero que tendríamos que hacer? Una vez ya nos dijiste, identificar esos sentimientos que están pasando por nosotros, pero aparte de todos estos sentimientos también tenemos la cuestión del duelo. ¿Cómo empezamos? Claro, después de reconocer es tratar de que salga de alguna forma sana, ¿no? Lo más posible, que ahora sí que expreses, que hables sobre todo esto al máximo y empieces a depurar de alguna forma haciendo ejercicio, hablando, gritando, como quiera que sea. Afortunadamente aquí en la ciudad existen y en muchos lados grupos de apoyo, de duelo, que ayudan a que las personas vayan a reconocer que no son los únicos que están pasando algo así, ¿sí? Que tengan estas etapas donde vean que no son los únicos que pueden sentirse enojados, tristes o que también incluso estén empezando a pensar acerca de suicidio en ellos mismos. ¿Qué podemos hacer como familia cuando estamos en esta situación de un suicidio al momento de que la sociedad te llega al punto que tal vez te pueda señalar de que mira su hijo, o su hermano, o su papá, cositas de que se suicidó? ¿Cómo lo podemos manejar? Claro, hay mucho tabú al respecto porque ocasiona en muchas ocasiones vergüenza a la familia decir que hay un familiar que se ha suicidado. Como va muy en contra y más de nuestra sociedad moralista, religiosa, es contra esos dogmas el tomar un suicidio. No así, por ejemplo, en Japón, donde la cultura del suicidio a veces hasta es casi, no lo digo, un valor honorable, ¿no? En nuestra cultura no, es algo temible, es algo que hay que rechazar y por supuesto es algo que ya sucedió. No tienes que decirlo a todos, hay
hay mucho morbo y las personas siempre están tratando de investigar la forma, la causa, casi quieren ver fotos de cómo ha muerto la persona, porque de verdad hay mucho morbo al respecto. Entonces no tienes que hacer, y yo esto sí lo digo en todo, ¿no? Esos duelos, perdón, esos funerales grandísimos donde va toda la familia, si tú tienes necesidad de vivir este funeral o este duelo muy en la intimidad de tu familia, hazlo, no le des el gusto a los demás porque tienes que hacer algo grande, ni tienes que dar ninguna explicación. Antes que nada, tienes tú que aceptar primero, darte el proceso de lo que está sucediendo antes de compartirlo con los demás. Y los demás, perdón, respetar esta situación. Es clarísimo eso. Oye, Luisa, en cuanto a los deudos, ¿qué es lo que más les duele en la experiencia que tienes tú profesional? ¿Les duele el dolor de su familiar por el proceso que pasó, lo que pudo haber sufrido, lo que puede estar sufriendo por haberse suicidado, o les duele el que ya no van a tener ellos la oportunidad de disfrutarlo? Les duele en una forma muy profunda el abandono. Es que me dejaste, ¿sí? Al principio es el ego, ¿sí? Y mucho tiempo después también. Claro, el que no pude haber hecho nada, que no fui capaz yo de hacer, ¿sí? Duele el que no fue suficiente el amor que yo no te daba como hijo, como pareja, como amistad, que no pude hacer yo más por ti, pero el mucho es, me abandonaste, me dejaste con todos estos problemas, dejaste que yo siguiera con la vida sin ti, dejaste todas estas situaciones que simplemente tú dijiste, me voy. Entonces, siempre el ser humano está muy apegado a creer que el otro tiene que estar con uno, y más si hay una relación tan cercana como es padres, hijos o de pareja. Resulta, siempre se ha dicho que el que se suicida es un acto de cobardía. ¿En realidad el quitarse la vida es un acto de cobardía o se requiere de muchísimo valor y temple y coraje el tomar una decisión como esas? Porque la verdad, mi instinto de conservación me dice, yo no sé si podría eventualmente quitarme la vida. Claro, es algo que yo creo que es muy delicado no juzgar, porque solamente el que lo está viviendo, no me imagino la intensidad de sus emociones tan tristes y de realmente no ver una salida como para decidirse ir en contra de esa naturaleza. Ese principio de autoconservación que tú dices, normalmente una persona saludable tiene. ¿Qué tienes que tú estar sintiendo para pasar más allá de ese instinto y tener que evadir tu realidad a ese grado que es insoportable, la cual tú consideras de esa manera? Entonces, considerarlo como un acto de cobardía o un acto de evasión o de valentía, realmente sería muy injusto, creo yo, decidirlo, porque solamente esa persona sabe lo que está pasando. Si podemos hacer algo al respecto y ser más observadores sobre lo que pasa en nuestra familia, con nuestros amigos, pues sería lo ideal, pero si ya sucedió, ahora sí que pues, seguir adelante, tratar de buscar apoyo y evitar, eliminar más bien todas esas culpas que podemos traer ahí, acudir a terapia, acudir a apoyo profesional para no cargar con esto que sigue ahí. Si en algún momento dado conocemos a alguna amistad o alguna familia que esté pasando por este momento tan duro y somos cercanos a ellos, ¿de qué manera podemos ayudarlos en este duelo? ¿O simplemente hay que alejarnos para que cada quien viva su proceso? ¿Qué tenemos que hacer? Estar ahí sin agobiar, simplemente hacerles saber que sepas que cuentas conmigo, lo que necesites, estoy ahí para apoyarte. Pero no estar ahí, oye, quiero verte, te voy a llevar, ya, resuélvelo, déjalo atrás. No podemos, porque cada quien tiene un proceso muy distinto, pero sí vigilar que tampoco ni caiga en una depresión profunda durante mucho tiempo, ni esté en un bloqueo donde también pasa el tiempo y nunca lo resolvió. Depende mucho la espiritualidad de cada quien, eso también va a marcar la forma en la que cada quien vea la muerte, la percepción de la misma, eso va a marcar mucho también cómo tú elabores un duelo. Si vives en el por qué o si lo aceptas como parte de una decisión de cada quien, un proceso de vida, natural o no, pero finalmente eso, y eso va a cambiar mucho la perspectiva. Pero siempre, si tú estás cerca de esa persona, hacerle saber simplemente que ahí estás, de vez en cuando ver si está comiendo, si está resolviéndolo, pero no agobiar, porque es el proceso de cada uno. Y si sabes que a lo mejor no está lidiando de manera adecuada, de manera saludable con el duelo, invitarlo a un especialista, ¿se puede? O sea, ¿nos podemos meter hasta allá o no? Sí, a sugerirle que un especialista le va a ayudar a resolverlo mejor y que va a encontrar mejores herramientas de las que puede ser. Pero al principio pueden estar muy negados a ello, depende de la idea de cada quien, pero aún así ofrecerlo. Tenemos una pregunta del público, Luisa. Nos pregunta una señora, bueno, ¿esto finalmente puede afectar la relación de pareja o los une?
pueden ser las dos, dependiendo si aquí, por ejemplo, si fue el hijo, ¿no?, el que se ha suicidado, pueden los padres empezar a culparse mutuamente acerca de que es que tú dijiste esto o esto lo otro, o si eran los hijos los que unían la familia. No tiene que ser solamente ante suicidio, sino cualquier fallecimiento, por ejemplo, de un hijo, ha causado el rompimiento del matrimonio precisamente por las culpas o el factor que era el hijo dentro de la familia. Ojalá esto pudiera unir siempre más en una unión pues saludable, pero muchas veces en efecto por culpas y por traiciones, por enojos, puede disolverse no solamente una relación de pareja, sino cualquier otra forma de relación entre miembros. Oye, yo tengo una pregunta. Fíjense que el año pasado iba en un puente ahí en Rosarito y estaba un señor a la mitad del puente y yo pasé a un ladito de él y me quedé, bueno, ¿qué hace el señor en el puente? Me fui a una reunión que tenía y como a la media hora llegan unos policías y entre ellos empezaron a decir que se había aventado el señor. Pero el señor, afortunadamente, cayó sobre el carro, pero vivió. Sí, se lo llevaron al hospital, no falleció el señor, pero su objetivo, pues, era el suicidio. Como familia, lo debemos de tratar como para que, a lo mejor, sabes que no lo vuelvas a hacer. El señor se había aventado precisamente por deudas, porque no tenía trabajo, porque la familia no tenía como de qué para comer. Entonces, la puerta que encontró fue el suicidio. Pero ya lo mencionabas que en ocasiones le trae más problemas a la familia, porque que el funeral, que los servicios médicos, todo esto. Como familia, ¿cómo podríamos enfrentar tal vez que no llegó al suicidio, pero que lo intentó? Que hay existe mucho intentos o la ideología suicida o que en este caso, tal vez desafortunado para él, pero afortunadamente sobrevivió y sobre todo ahí hay que aprovechar para intervenir, ¿sí? Si no hiciste antes nada y si no te dabas cuenta y en ese momento hay la oportunidad de que se revise, definitivamente hay que hacer algo, ¿sí? Y no solamente la persona, sino toda la familia, porque es un conflicto familiar, solamente es el síntoma de una enfermedad, de una patología que se está manifestando en la familia, donde hay que intervenir todos y multidisciplinariamente, psicólogo, trabajador social, psiquiatra, etcétera. Oye, pues esto de veras que daría para muchísimo, muchísimo más, porque es un tema muy, muy áspero, la verdad es difícil de tratar, es algo que no quisiéramos nadie nunca jamás ver, ni en nuestra casa, ni cercano a nosotros, porque inclusive, aunque le pase a las amistades, permea, ¿no?, y llega a afectarnos. ¿Alguna recomendación final que nos puedas hacer, Luisa, sobre cómo podemos nosotros en la familia poder detectar algún indicio de que algún miembro de la familia anda teniendo este tipo de pensamientos y sobre todo que sea capaz de llevarlos a cabo? Claro, estar muy al pendiente acerca de la persona, cómo está reaccionando en su vida, ya sea evadiendo la realidad, puede ser desconectándose y ocupándose en muchísimas cosas o estando sumamente deprimido. Algo no está bien, tú sientes que esa persona no está completamente feliz, exagerando una felicidad o una ocupación o sumamente triste. No tiene que ser que ya se va a suicidar, pero sí son foquitos que pueden ir cayendo en que una persona tenga una depresión encubierta, que en un futuro llegue a una situación así. Entonces siempre ser muy observadores en lo que pasa en la familia, estar ahí al pendiente todos entre miembros, porque finalmente eso es lo que hay que hacer, cuidarnos entre nosotros. Ya lo creo. Luisa López Madoño, ¿nos das tus números de contacto, por favor? Claro, 634-3333. Muchísimas gracias, te esperamos la próxima semana. Gracias por tu visita.